Muy bien, amados, sean muy bienvenidos a este estudio de la Parashá 39 Jucat. ¿Se escucha, Samuel? Bienvenidos a nuestros hermanos que estamos en vivo desde Zoom y bienvenidos a todos aquellos que lo van a ver en diferido. Esta Parashá ¿Cuál Jucat tiene? significa estatuto de, y les suplico, amados hermanos, que tengan mucho cuidado con sus micrófonos, ya que se está grabando para las diferentes redes sociales. Amén. Bien, en esta porción de la Torá, los temas que podemos ver, no los vamos a estudiar hoy todos, pero en esta ¿Mande? porción podemos ver Sí, el tema de la vaca roja. Malaquías Amados 3. hermanos, sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. El primer tema que se toca en esta porción es el tema de la vaca roja. A continuación, la muerte de Miriam, las aguas de Meriba, Moisés golpea la roca. También el tema sobre Edom, cuando le niega el paso al pueblo de Israel por en medio de su tierra. La muerte de Aarón también la tenemos en esta porción. La destrucción de Arad, la serpiente de bronce, la canción del pozo y las derrotas del rey de Seón y el rey Og. Esa es una porción, como decía al principio, muy mesiánica, muy mesiánica. Esta porción nos habla muchísimo del Mesías nos habla esta porción. Y vamos a iniciar recordando, amados hermanos, que en la Torah tenemos diferentes preceptos, misbot. Misbot es preceptos de la Torah. Y los preceptos de la Torah se dividen en tres grandes, se divide en tres. Se divide en edot, que son testimonios. Los testimonios son las fiestas, por ejemplo, el día de reposo, los tzitzit, esos son testimonios, edot. También en mishpatim o disposiciones de sentido común. ¿Cuáles son esas disposiciones de sentido común o mishpatim? El no robar, no matar, el amor al prójimo o el servicio al prójimo. Hay muchos mandamientos acerca del servicio al prójimo que son pues disposiciones de sentido común, disposiciones que se pueden entender porque el creador las puso. Sin embargo, hay otros que son los hukim, que es de lo que trata esta porción de la Torah, hukat. Los hukim son leyes sin lógica, leyes que de momento no tienen explicación, una explicación lógica, porque el creador nos los manda. Y uno de esos mandamientos es, por ejemplo, la alimentación. Hay animales que Dios prohíbe, que nuestro creador prohíbe, y no hay mucha explicación del por qué. Solamente el creador nos los prohíbe y nos da señales de cómo identificar a esos animales. Y otro de los hukim o leyes sin explicación es el que vemos hoy, al inicio de nuestra porción, que es el mandamiento de la vaca roja. Y vamos a iniciar con la lectura. En Números, capítulo 19, versos 1 y 2. Adonai habló a Moisés y a Aarón y les dijo, esta es la ordenanza, Jucá, de la ley que Adonai ha prescrito diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca rojiza, perfecta, en la cual no haya falta, y sobre la cual no se haya puesto yugo. La palabra que se tradujo como estatuto, como precepto, ordenanza, es la palabra juká, que a su vez viene de la raíz hok,
estatutos. ¿Qué son estatutos? Estatuto, ordenanzas, algo prescrito, un estatuto. Y dentro de este mandamiento de la vaca roja nos dice que debe de ser sin defecto, sin yugo. Y bien, vamos a ver, en ese momento que se da el estatuto, pues no se da mayor explicación, pero ahora nosotros sabemos y nosotros podemos relacionar a nuestro Mesías con ese precepto de la vaca roja. Bien, nos dice Números 19, 2 al 5. Que debe de ser perfecta, en la cual no haya falta y que no se haya puesto yugo. La daréis a Eleazar, el sacerdote, quien la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Entonces Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y la rociará 7 veces y rociará 7 veces con ella hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión. Después hará quemar la vaca ante sus ojos, hará quemar su cuero, su carne, su sangre y hasta su estierro. Nos dice el texto que la novilla debe de ser roja, que viene del hebreo Adom, que debe de ser perfecta, que viene del hebreo Tamim, sin defecto, Mum, que nunca haya tenido yugo. Además, debería de ser sacrificada fuera del campamento. Y la vaca, pues es femenino, es una vaca, una novilla. No puede ser un becerro, tiene que ser una vaca. ¿Cómo lo podemos relacionar con nuestro Mesías? No cómo podemos, sino cómo se relaciona con nuestro Mesías. Debe de ser roja, representa la sangre de nuestro Mesías, la sangre de la redención. La sangre que se derramó para que nosotros pudiéramos ser redimidos. Nuestro Mesías también fue sin pecado. Segunda de Corintios 5:21 nos dice. Segunda de Corintios nos dice. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en el nuestro Mesías. No conoció pecado. Él fue sin pecado. Nos dice también la escritura que nuestro Mesías fue sin falta. Hebreos 7:26. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nuestro Mesías también fue sin falta. También no debía llevar el yugo del pecado. Mateo 11:29. Teníamos todo. Yo estaba bien, que me gustaba. Nos dice nuestro Mesías, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él no llevaba el yugo del pecado, él llevaba el yugo de la Torah. El yugo de la Torah. Y el yugo de la Torah es un yugo fácil, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. También nuestro Mesías murió fuera del campamento. Hebreos 13:12. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre,
para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su oprobio. Nuestro Mesías también padeció fuera del campamento. Y así como la vaca es femenino, Yeshua tomó el lugar de Israel. Yeshua tomó las aguas amargas que le correspondían al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y esto es parte de la relación con el Mesías. Vamos a seguir viendo cómo más se relaciona este sacrificio con nuestro Mesías. Tenemos enseguida la purificación, cómo debían de purificar. Números 19, 5 al 10 nos dice. Después hará quemar la vaca ante sus ojos, hará quemar su cuerpo, su carne, su sangre y hasta su estiércol. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo y tela roja, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. Bien, nos dice el mandamiento que debían poner madera de cedro. La madera de cedro se relaciona con la altivez del hombre, con esa costumbre que tiene el hombre de sentirse más. ¿Sí? Y así como la madera de cedro debería de ser quemada en el altar junto con la vaca roja, también esa altivez nuestra debe de ser quemada en el altar personal que tenemos nosotros del Creador. Ese altar personal, en esa relación que tenemos nosotros, cada uno personalmente con el Creador. Recuerden que nuestro Mesías, cuando habló con la mujer samaritana, cuando estaba la mujer samaritana y Yeshua debatiendo este tema de ustedes los judíos dicen que se ha de adorar en Jerusalén. Y Jesús le dice, Yeshua le dice, vienen días en que no se adorará en este monte ni en Jerusalén. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, cada uno debe de tener su altar personal, su tabernáculo personal de adoración al Creador. Y esta madera de cedro también representa la cruz de nuestro Mesías, porque nuestro Mesías pues murió en una cruz. Juan 19, 17 nos dice. Juan 19, 17. Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Allí lo crucificaron con otros dos, uno a cada lado y Yeshua en medio. También nos dice el mandamiento que se debía poner hisopo. El hisopo es se hacía con dos tipos de hierbas, el orégano y el tomillo. Estas hierbas tienen una propiedad que son antimicrobianas, limpian, se usan para limpiar. Y el hisopo está relacionado con la sanidad, con la limpieza. El Salmo 51, 1 al 7 nos dice así. Es un salmo del rey David. Sabemos que el rey David no era perfecto, pero él era un hombre conforme al corazón de Dios, que tenía un corazón contrito y humillado, contrito y siempre arrepentido. Isaías 51, y así debemos de ser todos. Tener un corazón arrepentido. Isaías 51, 1 al 7.
Ten piedad de mí, Elohim, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Es algo que debemos de tener todos, hermanos. Reconocer nuestras rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo está relacionado con la sanidad, con la limpieza, y esto se relaciona también con nuestro Mesías que nos purifica. Mediante su sacrificio, nuestro Mesías nos purificó. Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22 dice: al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente con corazón puro. Nuestro Mesías, por medio de su sacrificio, nos purifica. También debía de poner escarlata, o como dice la Escritura, tela roja. Esta tela roja, escarlata, se obtiene de un gusano, que se llama tolá. Es un gusano que esta relación es bien bonita porque este gusano, cuando sabe que va a tener crías, se pega a un árbol. Se pega a un árbol y ahí pegado al árbol muere y sale de la hembra, por cierto, una tinta roja que sirve para alimentar, para su cuerpo va a servir después de que muere para alimentar a sus crías. Entonces, alimenta a sus crías de su cuerpo muerto ya, y cuando las crías ya están listas, quedan pintadas de esa tinta roja para toda su vida. Entonces, nuestro Mesías también fue comparado. Este gusano escarlata, este gusano que se llama tolá, está relacionado con el sacrificio y se relaciona con el sacrificio de nuestro Mesías, que para darnos vida, Él se entregó en el madero. El Salmo 22:6 nos dice: ya anunciando a nuestro Mesías, ya anunciando que nuestro Mesías se habría de entregar como ese gusano por sus hijos, nos dice: pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Yo soy gusano. Si nosotros revisamos el Strong, hermanos, ¿cuál palabra creen que aparece? La palabra tolá, gusano. Y nuestro Mesías se relaciona con este gusano que da su vida por sus hijos. Lo mismo que nuestro Mesías amado. Lo mismo que nuestro Mesías. Y lo mismo que nuestro Mesías fue despreciado por el pueblo para darnos vida. Bien. Vamos a continuar viendo más relaciones de esta purificación. La purificación por agua. Números 19, 11 al 18. Vamos a regresar al pasaje de la porción.
19, 11 al 18. Nos dice, el que toque un cadáver de cualquier persona, el que toque cadáver, quedará impuro 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Si al tercer día no se purifica, no será limpio el séptimo día. Todo aquel que toque un cadáver de cualquier persona y no se purifique, contamina el tabernáculo de Adonai. Esa persona será eliminada de Israel. Por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, impuro quedará, y su impureza permanecerá sobre él. Esta es la ley para cuando alguien muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella quedará impuro durante 7 días. Toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Cualquiera que en campo abierto toque algún muerto a espada o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días quedará impuro. Para el impuro tomará de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echará sobre ella agua corriente en un recipiente, o sea, aguas vivas, amados. Luego un hombre que esté puro tomará hisopo, lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estén, y sobre aquel que haya tocado el hueso, el asesinado o el muerto en el sepulcro. La escritura nos menciona de qué manera se queda impuro. Cuando se toca cadáver de cualquier persona, a alguien que murió a espada, esto bien podría ser en la guerra, cualquiera que toque una tumba o los huesos de una persona muerta. ¿Y nosotros cómo estamos, amados? Inmundos. Inmundos. Tiene que el Creador rociar sobre nosotros agua limpia para que quedemos limpios, como nos promete el Creador en Ezequiel 36, 24. Perdón, Ezequiel 36, a partir del verso 24. Y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Yo os guardaré de todas vuestras impurezas. Llamaré al trigo y lo multiplicaré y os expondré más y no os expondré más al hambre. El Creador promete limpiarnos, amados, porque lamentablemente fuimos cortados del pueblo. ¿Qué significa esto? Que esas 10 tribus del reino del norte que fueron expatriadas, cortadas del pueblo por los muchos pecados, quedaron sin salvación, o sea, sin pertenecer al pueblo. Porque eso es ser salvos, pertenecer al pueblo de Dios. Pero vino nuestro Mesías y nos hace pertenecer nuevamente al pueblo de Dios y nos limpia por medio de su sacrificio. ¿Se acuerdan qué brotó de él cuando le picaron con la lanza? Agua y sangre. Él nos purifica con el agua viva. Es hermoso nuestro Mesías, es hermosa la revelación de nuestro Mesías. Ahora también nos dice, y la relación también con nuestro Mesías, es que ese sacrificio de la vaca roja se hacía o se tenía que hacer fuera del campamento.
Hebreos 13, 11 al 13 nos dice que nuestro Mesías padeció fuera del campamento. Hebreos 13, 11 nos dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducir en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su propio. Nuestro Mesías, para cumplir también con este precepto, también fue muerto fuera de la puerta. Se dice, hermanos, que el lugar que hoy se conoce en Israel como el lugar de la crucifixión de Jesús, no es el verdadero. No es el lugar verdadero, ya que la vaca roja debía de ser sacrificada en dirección al tabernáculo. Aquí tenemos una imagen, hermanos, de cómo era la Jerusalén antigua y nos muestra aquí las puertas que tenían 9 puertas y una de ellas es la puerta que tienen en su imagen en grande, que es la que da directo al tabernáculo, que está más o menos en esta dirección, el tabernáculo, y en este lugar estaba el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, y es este lugar en donde se debía hacer el sacrificio de la vaca roja. ¿Por qué se sabe que es desde ese lugar? Porque desde este lugar se podía ver, más bien, el templo tenía pues los 4 muros alrededor, y el muro del este, acá tenemos el norte, el sur, el este, el muro del este, según la Mishnah, era el muro que estaba más bajo. Y nos dice la Mishnah, lo tenemos aquí de este lado, Mishnah Midot 2. Todos los muros que había allí en el templo eran altos, excepto el muro oriental, o sea, el muro del este. El oriente, el este es por donde sale el sol. El muro oriental, porque el sacerdote que quemaba la vaca roja se paraba en la cima del Monte de los Olivos, o sea, por aquí más o menos, y dirigía su mirada atentamente para ver la abertura del santuario en el momento de la rociadura de la sangre. ¿Se acuerdan que dice el mandamiento que rociará 7 veces hacia el tabernáculo? Pues el sacerdote que efectuaba este sacrificio se tenía que parar desde aquí para ver hacia el santuario. También nuestro Mesías nos dice que no hay ofrenda sin altar. Mateo 23, 18 al 21. Mateo 23, 18 al 21. En un debate que tuvo nuestro Mesías con los maestros de la ley, les dice, también decís, si alguien jura por el altar, no es nada, pero si alguien jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. El que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está. No hay ofrenda sin altar. También nos dice que el velo, nos dice en Lucas 23, 44, 48, que el velo fue rasgado y solo se puede apreciar desde el Monte de los Olivos. O sea, solamente se podía apreciar que el velo se rasgara desde este lugar. Lucas 23, 44 al 28 nos dice. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces, el único lugar desde donde se podía ver
que se rasgara el velo del templo era desde el Monte de los Olivos. Ahora, estos dos altares, el altar donde estaba el templo y el altar donde se quemaban los sacrificios, tuvieron sus orígenes. El primero, que es el monte de Sión, o sea, el monte donde se construyó el templo, en Primera de Crónicas 21-24. Y eso también tiene muchísima relación con nuestro Mesías. Primera de Crónicas 21-24. Nos dice la escritura. Replicó el rey David a Ornán: no, todo quiero comprarlo por su justo precio, porque no tomaré para Adonai lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán: por aquel lugar la suma de 600 ciclos de oro. El oro, amados, representa la divinidad. David edificó allí un altar a Adonai, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Adonai, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. O sea, en el lugar donde después se construyó el templo. ¿Y qué representa el oro? ¿Qué representa el oro? El oro representa la divinidad. El segundo altar, que es el altar del Monte de los Olivos, fue comprado por David por 50 ciclos de plata, según segunda de Samuel 24-20. Segunda de Samuel 24, verso 20. Arauna miró y vio el rey a sus siervos que venían hacia él. Salió entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a ver a su siervo? David respondió: para comprarte la era y edificar en ella un altar a Adonai, a fin de que cese la mortandad del pueblo. Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parezca. Ahí tienes bueyes para el holocausto, los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Adonai tu Elohim te sea propicio. El rey dijo a Arauna: no, lo compraré por su precio, porque no ofreceré a Adonai mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata. 50 ciclos de plata. ¿De qué nos habla el 50, amados hermanos? De libertad. De libertad. La plata nos habla también de redención. Y en este lugar, que es el otro altar que compró David, nuestro Mesías nos redimió. Nuestro Mesías redimió al pueblo de haber estado separados, de haber estado muertos en nuestros pecados y delitos. Ahora, ya después de ver cómo se relaciona todo el estatuto de la vaca roja y todo lo que significa en nuestro Mesías, porque es un apunte profético para nuestro Mesías, vamos a pasar a otro tema, que es donde el pueblo de nuevo murmura contra el Creador. Números 20, 1 al 5, nos dice. Números 20. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el primer mes, y acampó el pueblo en Cades. Allí murió María, y allí fue sepultada. Porque no había agua para la congregación, se juntaron, peligro de juntarse para murmurar, amados, contra Moisés y Aarón. Y el pueblo se quejó contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Adonai. ¿Por qué nos hiciste venir?
¿Por qué hiciste venir la congregación de Adonai a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este horrible lugar? No es un lugar de cementera, de higueras, de viñas, de granados, ni aún de agua para beber. La escritura nos dice, amados, lo vimos en porciones pasadas, que el Creador dijo que a su pueblo lo va a llevar al desierto entre las naciones. Esto lo encuentran en Oseas capítulo 2. Dice, y la llevaré al desierto. Y así como el pueblo de Israel estaba en el desierto, en un lugar inhóspito, donde no había agua, donde lo único que quedaba y que debía de haber hecho el pueblo es confiar en la provisión del Creador, que es lo que hizo murmurar. Y nosotros también somos tentados a murmurar, hermanos. El pueblo se quejó, dudó, se desanimó y tuvo falta de confianza en el Creador. ¿Y cuántas veces, amados, cada uno de nosotros estamos en esta situación? En el desierto donde nos trae el Creador para probarnos. Pero ¿qué es lo que hacemos? Quejarnos, dudar del Creador, desanimarnos, tener falta de confianza. Estamos en el desierto y en vez de poner nuestros ojos en la promesa, hacemos lo mismo o podemos caer, no que lo hagamos, sino que podemos caer y pensar, estaba mejor antes, me iba mejor antes. No debemos de caer, no debemos de caer en eso, hermanos. Debemos de confiar en el Creador porque Él no nos lleva al desierto para destruirnos. Nos lleva al desierto para purificarnos, para limpiarnos de la idolatría, limpiarnos de las costumbres paganas de las cuales venimos cada uno de nosotros. El Creador no lo hace, bueno, más bien lo hace porque nos ama. Su promesa en Isaías 55, 8 al 10 es la siguiente. Isaías 55. Porque a veces nosotros podemos pensar que en el desierto vamos a morir o vamos a perecer. Sin embargo, el Creador nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Adonai. Como son más altos que los cielos, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Su palabra, la Torá, amados hermanos, es para darnos confianza y creer en que el que abrió el mar hará milagros también en nuestras vidas. El que cuidó a su pueblo con una nube de día y una columna de fuego de noche es el mismo Dios en el que nosotros creemos. Y si tuvo el poder de sacar agua de la roca, algo completamente ilógico, humanamente hablando, ¿qué no hará por nosotros su pueblo entre las naciones? Números
20, 6, nos dice: Moisés y Aarón, apartándose de la congregación, fueron a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Entonces la gloria de Adonai se les apareció. El pueblo estaba desconfiando del Creador porque confiaron más en su vista. Pero ¿qué hicieron Moisés y Aarón? Ir ante Adonai. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, amados. Ir ante el Creador. Levantar el altar personal. Levantar el altar personal, porque solamente levantando el altar personal es que vamos a poder ver la gloria del Creador. Y si alguno de ustedes, amados, está pasando por un desierto y siente que ya no puede más, personalmente les recomiendo algo que en estos días me ha ayudado a mí mucho. El Creador me llevó a leer el libro de Esdras, cuando el pueblo estaba en Babilonia y se había llegado el tiempo de que regresaran a reconstruir el tabernáculo. Entonces el Creador, en este libro, que está hermoso, vemos cómo el Creador despierta el espíritu de Ciro para decirle al pueblo judío que a una parte, que regresen a Jerusalén. Y aún les proveyó económicamente para construir el tabernáculo. Ellos regresan, empiezan la construcción y la detienen. Y se ven, ya están en Jerusalén, y se ven, las cosechas no están dando, y está faltando el alimento, y están faltando cosas. Y entonces el Creador les manda al profeta, les manda al profeta Ageo. Les manda al profeta Ageo y a Zacarías. A la par, el que lo quiera leer, a la par de que van a leer Esdras, van a leer Ageo y se van a dar cuenta por qué a veces en nuestras vidas, en vez de ir hacia arriba, sentimos que no avanzan. ¿Por qué? Porque tenemos que construir el altar, el tabernáculo personal, para que entonces lo que hagamos fructifique y empiece a cambiar nuestro entorno. Ahí se los dejo, amados, el que lo quiera leer y se esté pasando por una situación difícil, o aunque no estén pasando por situaciones difíciles, para que no llegue la situación difícil, lean este libro de Esdras y a la par con Ageo y Zacarías. Y aunque fue para ese momento, la palabra de Dios es viva. Bien, vamos a continuar. Las aguas de la rencilla. Números 27 al 8. Y Adonai habló a Moisés: toma la vara y reúne a la congregación, tú con tu hermano Aarón, y habla a la peña. Pongan atención a esto, hermanos. Habla a la peña. A la vista de ellos, ella dará su agua, así sacarás para ellos aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Adonai, como él le mandó. ¿Cuál fue el mandamiento? Habla a la peña.
habla a la peña. Este evento es un evento que ya había sucedido en Éxodo 17, 5 al 6, en donde Adonai le pide algo parecido a Moisés. Y le dice, Adonai habló a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo algunos ancianos de Israel, toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el río, y ve, ahí yo estaré ante ti sobre la peña, en Horeb. Golpearás la peña y saldrán de ellas aguas para que beba el pueblo. La primera vez el Creador le dice que golpee la peña. Pero esta segunda vez el Creador le dice, háblale a la peña. Háblale a la peña, le dice el Creador. ¿Y por qué el Creador le pide a Moisés que tome la vara? La vara el Creador se la dio como un tipo de señal a Moisés. En Éxodo 4, 5, el Creador le dice, por esto creerán que se te ha aparecido Adonai, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Le dijo además a Adonai. ¿Por qué razón? Por la vara. Es un poquito más atrás, aquí está. ¿Qué es esto que tienes en tu mano? Le preguntó Adonai. Una vara, le respondió Moisés. Échala en el suelo, y le echó al suelo. O sea, la vara le iba a servir a Moisés como una señal de que el Creador estaba con él, como una señal de autoridad, digámoslo así. Y como repito, la primera vez el Creador le dijo a Moisés que golpeara la peña, pero en esta ocasión le dijo, háblale a la peña. ¿Y qué sucedió? Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y él les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿haremos salir agua de esta peña para vosotros? Y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces. Brotó agua en abundancia y bebió la congregación y sus bestias. No conforme con una, la golpeó 2 veces. Pero Adonai dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Por cuanto no creíste en mí. El Targum Onkelos, en este versículo dice, pero el Señor habló a Moisés y Aarón les juró, por no habéis creído en mi palabra, en mi membra. Sabemos que la membra, según el Targum, es la versión antropomórfica del Creador, o sea, esa parte del Creador, por decirlo así, si se puede decir una parte, que se comunica con Moisés, su palabra, su membra. Y lo vemos en los Targums de la Torá, que son las versiones arameas del Pentateuco, como en muchas ocasiones aparece esta palabra membra, la membra. Y el pueblo, Moisés y Aarón, no le creyeron a la membra, no obedecieron a la membra, no obedecieron. ¿Y qué sucedió? Una sentencia, no entrarán a la tierra prometida. Tú y Aarón. Ahora, la primera vez el mandamiento fue golpea la roca, la segunda vez el mandamiento fue háblale a la roca. ¿Quién es la roca, hermanos? Segunda de Samuel 22:2 nos dice,
Y dijo, Adonai es mi roca. Adonai es la roca. Salmos 95:1 nos dice, venid, aclamemos alegremente a Adonai, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Adonai, Yud-Heh-Vav-Heh es la roca. Y nuestro Mesías también es la roca. Romanos 9:33 nos dice. Para aquellos que tengan alguna duda de quién es nuestro Mesías, Él es la roca. Romanos 9:33. Porque no puede haber dos salvadores, ni dos rocas de Israel, solo uno. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que crea en él no será defraudado. Primera de Corintios 10:4. Dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Juan 4:10-11. Porque nuestro Mesías también es el agua de vida y es el que nos da el agua de vida, siendo la roca él. Respondió Yeshua y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Y ella insistió, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, cualquiera de que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, Yeshua es el agua de vida, nos da el agua de vida, nos da la Torah. Juan 7:38 nos dice nuestro Mesías. El que en mí cree, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Si nosotros creemos en nuestro Mesías, de nuestro interior correrán ríos de agua vivas. De nuestro interior correrán ríos de agua vivas. ¿Por qué? Porque nuestro Mesías es nuestra roca. Ahora, el pueblo desconfió del poder del Creador. Desconfió del poder del Creador, se enojaron contra Moisés. ¿Y qué es lo que hizo ese enojo? Los hizo desobedecer. Números 28 nos dice. Ok, ya leímos ese versículo en donde el Creador le dice, háblale a la peña. Y ya leímos también en donde Moisés no obedeció. ¿Por qué? Porque Moisés también estaba enojado contra el pueblo por la dureza del corazón, por la falta de confianza que tuvieron en Adonai. Y ese enojo lo hizo desobedecer al Creador. Ese enojo lo hizo desobedecer al Creador. Por eso tenemos nosotros que aprender de estas cosas
y cuidarnos y confiar en nuestro Creador, que Él tiene poder sobre la naturaleza, aún sobre la naturaleza. Salmos 65, 6 al 7 nos dice. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus olas y el alboroto de las naciones. Él es nuestro Dios, amados, nuestro Elohim, que tiene poder sobre la naturaleza. Y para nosotros aún permanece esa promesa. Según el Salmo 95 y Hebreos 3 y 4, les recomiendo que lo lean también. Salmos 95, 7 al 11. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oís hoy su voz. Y revisen el Strong. Aquí la palabra en el hebreo es Shema, que significa oír y obedecer. Si oís hoy su voz. Shema, oír inteligentemente, de atención, obediencia. Shema. Si oís hoy su voz. Y Hebreos 3 y 4, no lo anoté aquí, pero Hebreos 3 y 4 nos da el ejemplo de este episodio de números, de las aguas de la rencilla. Ahora, vemos también que Yeshua tiene autoridad sobre las aguas. Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Por medio de él, pero el mundo no le conoció. Por medio de nuestro Mesías, el mundo fue hecho. Mateo 8:22. Nos dice, Yeshua le dijo, ok, es 23. Entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron. Y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una grande calma. Nuestro Mesías también tiene poder sobre el mar. Y claro, él lo creó. Mateo 14:22 al 33. Nos habla del pasaje en donde Jesús camina sobre el agua. Anoten la cita para que lo lean detenidamente porque ya se está alargando mucho la administración. Mateo 14:22 es el pasaje en donde Yeshua camina sobre el agua y luego le dice a Pedro, o sea, Pedro le pide, manda que yo vaya. Y Pedro empieza a caminar y Pedro también, por orden de Yeshua, camina
camina sobre el agua. Entonces, nuestro Mesías tiene poder también sobre las aguas. ¿Y cómo no? Si él fue el que lo creó. La membra del creador. Bien. Ahora vamos a pasar al tema del juicio contra Edom. Números 20, 14 al 17. Tenemos el pasaje donde Edom niega el paso. Entonces envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades con este mensaje. Así dice Israel, tu hermano. Tú has sabido todas las dificultades por las que hemos pasado, cómo nuestros padres descendieron a Egipto, cómo estuvimos en Egipto largo tiempo y cómo los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. Entonces, clamamos a Adonai que oyó nuestra voz, envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que nos dejes pasar por tu tierra. No pasaremos por los campos de labranza, ni por las viñas, ni beberemos agua de los pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos atravesado tu territorio. Edom le respondió, no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Los hijos de Israel le dijeron, por camino principal iremos, y si bebemos tus aguas, yo y mis ganados pagaremos su precio. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Recordemos, amados, que Edom desciende de el hermano gemelo de Jacob. Génesis 25 nos narra el nacimiento de Jacob y de Génesis 25 a partir del 19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años. Así, Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Isaac oró a Adonai por su mujer, Rebeca, que era estéril, la cual lo aceptó Adonai y Rebeca concibió. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó, si es así, ¿para qué vivo yo? Fue a consultar a Adonai y Adonai respondió, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Y después salió su hermano. Ok. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero salió rubio, era todo velludo como una pelliza, y le pusieron por nombre Esaú. Esaú, amados, es Edom. Y si recuerdan la historia, cómo Esaú quiso matar a Jacob, y por esta causa, y por causa de que no los dejó pasar, hay una sentencia definitiva de que Edom será destruida. La tenemos en Amós 1 al 11. Y también hay una sentencia contra naciones que han ido en contra del pueblo de Dios, en el que el Creador mismo promete que va a destruir a estas naciones. Isaías 63, 1 al 4. Isaías 63, 1 al 4 dice la escritura. ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra. Bosra es la capital de Edom. Con vestidos rojos, vestido con esplendidez, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas son como las del que ha pisado un lagar? He pisado yo solo el lagar de los pueblos. Nadie había conmigo, los aplasté con ira. Todos los pueblos que se han levantado en contra del pueblo de Dios van a ser aplastados. Está dictaminado el juicio del Creador sobre estos pueblos. Y también lo estuvimos viendo
en el estudio de Apocalipsis del jueves. Bien. Ahora tenemos la serpiente de bronce. Y este es otro apunte profético a nuestro Mesías. Números 21, 1 al 4. Nos dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó algunos prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Adonai: si en efecto entregas este pueblo en mis manos, yo destruiré sus ciudades. Adonai escuchó la voz de Israel y le entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Por eso recibió aquel lugar el nombre de Horma. Después que partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, pero se desanimó el pueblo por el camino y comenzó a hablar otra vez, a hablar contra Elohim y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y estamos cansados de este pan tan liviano. Estaban despreciando el pan del cielo, amados. Estaban dejando de poner su mirada en la tierra prometida y estaban poniendo su mirada en lo que estaba aconteciendo en ese momento. ¿Qué nos dice nuestro Mesías en Lucas 9:62? Que el que toma el arado y voltea para ver atrás no es digno del reino de Dios. Esta enseñanza es para nosotros. Este ejemplo debemos de tomar, que no debemos de poner nuestra mirada en el pasado, sino en el futuro, en la promesa de nuestro Creador. Números 21, 6 al 9, ¿qué sucedió? Entonces Adonai envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Adonai y contra ti. Ruega a Adonai para que aleje de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo y Adonai respondió: haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y la serpiente, como mencioné hace un momento, también es una figura mesiánica. Nuestro Mesías en Juan 3:14, haciendo alusión a esta profecía, dijo: como el Hijo del Hombre será levantado como la serpiente en el desierto. Y también nuestro Mesías es una figura mesiánica del maná, el maná que el pueblo despreció. En Juan 6:51 él dice que él es el pan de vida, el que de él coma vivirá. ¿Y cuánto pueblo hoy en día está despreciando ese maná que el Mesías nos proveyó? ¿Qué es la Torá? ¿Qué es la Torá? Entonces, en quien nosotros tenemos que poner nuestra mira es en nuestro Mesías y alimentarnos de su enseñanza, que es la Torá. ¿Para qué? Para que no perezcamos. Así como el pueblo en el desierto ponía su mirada en la serpiente, nosotros también debemos de poner nuestra mirada en nuestro Mesías. Y hasta aquí, amados hermanos, la Parashá 39 Jucat. Shabbat Shalom.